Audiencia. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Lucas, capítulo 5, versículo 1. Llamar la atención de un jovencito es una cosa. Mantener su atención es algo completamente diferente. Y si el adolescente es como yo, que no tenía interés alguno en buscar respuesta a mis preguntas espirituales, simplemente porque no tenía ni una sola pregunta, el asunto se torna un poco más complejo. ¿De qué depende que un muchachito tenga interés, confianza y respeto por los sabios consejos de la palabra de Dios? ¿Es algo que podemos nosotros, sus padres, producir en ellos? En una de las épocas más oscuras que atravesamos mi familia y yo, cuando era pequeño, recibimos la visita de un pastor que una amiga de mi mamá le había recomendado, ya que, repito, éramos la familia de la que todo el mundo se compadecía, sin dirección, sin identidad, sin fe, sin esperanza. Sin embargo, lo que este hombre habló no tenía ningún sentido ni relevancia alguna para mí en ese momento. Todo lo que recuerdo es que, como era mi costumbre, me reí de este distinguido invitado, para después imitarlo y provocar también la risa de mi hermano y de mis amigos. Qué distintos hubiesen sido esos años si ese día nos hubiese amanecido el Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, fue Él mismo quien dijo: «Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió». Juan, capítulo 6, versículo 44. ¿Te das cuenta? El venir a Cristo no es una obra divina. Nadie puede venir a Él. No tenemos el deseo ni la capacidad de escucharle ni de conocerle. Pablo, en su carta a los Romanos, lo pone de la siguiente manera: «No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios». Romanos capítulo 3, versículo 11. Nuestros jovencitos no tienen la capacidad, ni ellos ni nadie, de disponer su corazón para escuchar el consejo de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Justamente eso es lo que me inspira tanto de este relato. La multitud, a diferencia de nuestros adolescentes, se apretaban unos a otros para escuchar la palabra de Dios. Al parecer, había una obra sobrenatural sucediendo en los corazones de todos los allí presentes. Ese mismo milagro que sucede cuando alguien quiere aprender, cuando alguien dispone su corazón para escuchar, cuando se tiene hambre, no de argumentos o de información, sino hambre de conocer la verdad. ¿Estás deseoso de que tu hijo adolescente tenga los oídos y el corazón abiertos a lo que Dios quiere decirle en su palabra? ¿Sí? Pues Dios más. ¿Cómo podemos generar en nuestros adolescentes ese interés sincero de escuchar así, como niños recién nacidos en busca de su alimento? ¿Por arte de magia? Este milagro de un corazón dispuesto, sencillo, que desea recibir con mansedumbre la palabra de Dios, es algo que, a pesar de ser una obra sobrenatural del Espíritu Santo, no es único o exclusivo del ministerio de Jesús. Cada vez que Dios se proponía comenzar algo nuevo, en diferentes épocas, antes de traer un avivamiento colectivo o toda su nación, Él comenzaba con unos cuantos, y siempre ese avivamiento estaba relacionado con su entendimiento y respuesta a la palabra de Dios. En el Salmo 138 se encuentra un verso extraordinario: «Me postraré hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has magnificado tu palabra por sobre todo tu nombre». Salmo 138, versículo 2. Lo que leemos y podemos observar es la importancia que Dios mismo da a su palabra. Él se ha propuesto honrar su palabra cada vez que ella es expuesta, cada vez que ella es leída, comentada, entendida. Esa multitud junto al lago de Genesaret estaba sobrenaturalmente movida
a escuchar la palabra de Dios, a tal punto que se apretaban unos a otros, simplemente porque Dios mismo se ha propuesto honrar su palabra. Por tal razón, el apóstol Pedro escribe: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Los adolescentes están, a esa edad, un poco aturdidos con los conceptos, restricciones, principios, convicciones, temores, etc., de sus padres. Pero si nos enfocáramos en conocer la palabra de Dios, leyéndola, memorizándola y, lo más importante de todo, viviéndola, estoy convencido de que ese poder sobrenatural movería el corazón de nuestros hijos a estar atentos, a considerar y a escuchar la palabra del Señor. Fíjate que hasta ahora no he tratado de darte una receta de cocina. Solo quiero que tú y yo reflexionemos sobre este poderoso principio. Abre el corazón. Analicemos ahora el segundo viaje misionero del maravilloso apóstol Pablo. Digo maravilloso porque incluso en su humanidad se pudo ver el poder de Dios obrando en él y a través de él. Pese a que él quería seguir esparciendo el evangelio en la provincia romana de Asia Menor, la actual Turquía, el espíritu le estorbó y estando en Troas, tuvo una visión donde un hombre de Macedonia, la actual Grecia, le pedía ayuda. Él y su equipo entendieron entonces que era Dios quien les enviaba a que por primera vez fuese anunciado el evangelio de Jesucristo en lo que hoy es Europa. Después de una interesante travesía, llegaron a una ciudad llamada Filipos, donde al parecer no había hombres judíos temerosos de Dios, ya que hasta ese momento su manera de operar era, en cada ciudad donde él y su equipo llegaban, localizar la sinagoga judía para allí presentar evidencias por la palabra de que Jesús era el Mesías. Sucede que allí, en Filipos, no había una sinagoga. Todo lo que había era, como se acostumbraba en esa época, un grupo de mujeres que oraban junto al río. Ahora dejaré que Lucas, compañero de Pablo y narrador de esta historia, termine de contarla. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El libro de Hechos, capítulo 16, versículos 13 y 14. Nuevamente un poder sobrenatural se apodera de la atención de una persona para que esté atenta a la palabra de Dios. Nuevamente vemos a Dios honrando la exposición de su palabra y abriendo el corazón, en este caso de Lidia, para que escuche y reciba el mensaje. ¿Estás tú deseoso de que tu hijo adolescente tenga los oídos y el corazón abiertos a lo que Dios quiere decirle en su palabra? ¿Sí? Pues Dios más. Te preguntarás entonces, ¿por qué es que mi hijo se muestra indiferente, aburrido y a veces indispuesto a escuchar lo que Dios tiene para decirle en su palabra? Bien, pues ese es otro principio importante, que como padres necesitamos considerar antes de avanzar. El gozo del Señor. Nehemías fue un interesantísimo líder, cuya mayor virtud, desde mi punto de vista, por supuesto, fue que se interesó por la situación que su pueblo vivía justo después de la cautividad babilónica, y antes de que Dios restableciera la vida social y religiosa a fin de que Israel estuviese preparado para recibir a su Mesías. Él protagonizó uno de los episodios más asombrosos en cuanto a avivamiento se refiere. Y es que, después de hacer uso de cada uno de sus más finos recursos y principios de liderazgo para, junto con un grupo de valientes, reconstruir el muro, enfrentando enemigos políticos, religiosos
económicos, organizacionales y demás, Nehemías se encontró con un muro reconstruido y con familias enteras que dejaron atrás su pasado a fin de comenzar juntos un nuevo capítulo en la vida de Israel. El pueblo estaba expectante y admirado, quizás porque en aproximadamente 2 meses estos héroes le habían dado solución a un problema de casi 100 años. La reconstrucción de los muros que le brindarían a Jerusalén protección y seguridad para reactivar todo su potencial y regresar al curso profético en el que Dios le había colocado. La vara estaba ya demasiado alta para un líder de carne y hueso, ¿no lo crees? Pues Nehemías, cuyo nombre podría traducirse como dirigido o consolado por el Espíritu, también lo sabía. Él había agotado cada extraordinario recurso de liderazgo con el que contaba para llevar al pueblo de Israel justo a ese momento y justo a ese lugar. Y me encanta que en este momento, en el que el pueblo de Dios necesitaba, ya no regresar a su lugar, porque ya estaban allí, sino regresar a su Dios que les creó y les llamó para cumplir una hermosa tarea en su plan de redención, Nehemías apela al poder y a la suficiencia de la palabra de Dios. Ya no para la reconstrucción, sino aún más para la transformación de las personas y las familias que formaban ese grupo de valientes, dispuestos a escuchar lo que Dios tiene que decir, a fin de ser capacitados para lo que Dios quiere hacer en ellos y a través de ellos. Ese grandioso capítulo en el libro de Nehemías comienza más o menos así. Te propongo lo siguiente: mientras lees estos interesantísimos versos, dime si observas alguna actitud sobrenatural en la gente o en alguna disposición fuera de lo común para escuchar lo que Dios tiene que decir. Nehemías capítulo 8, versículos del 1 al 3. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día 1 del mes 7, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres, y de todos los que podían comprender la lectura. Y la leyó en presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía, en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. ¿Notaste algo fuera de lo común? A mí me llaman mucho la atención varias cosas. Lo primero es la palabra todo. Sin faltar una sola persona, todo el pueblo estaba experimentando un milagro. Dios, honrando una vez más su palabra, estaba actuando en cada uno de ellos para que atentos escuchasen la poderosa palabra de Dios. En segundo lugar, me sorprende la intencionalidad de ese gran líder para preparar un lugar apropiado y reunir solo a aquellas personas que pudiesen entender. Al inglés Charles Spurgeon, también llamado el príncipe de los predicadores, se le atribuye el siguiente dicho: la Biblia es como un león. No tienes que defenderlo. Todo lo que tienes que hacer es liberarlo. Eso es lo que pretendía hacer Dios moviendo sus fichas en su soberanía a través del liderazgo de Nehemías, y liberando así todo el potencial de esas palabras que son espíritu y son vida. Juan capítulo 6, versículo 33. El pueblo estuvo atento mientras el escriba Esdras leía la palabra de Dios sobre un púlpito de madera preparado especialmente para tan importante acontecimiento. ¿Y qué era todo lo que hacían los levitas? Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Nehemías capítulo 8, versículo 8. Fue tan poderoso el efecto de la palabra de Dios en los corazones del pueblo que los levitas decían a la gente: no lloren ni se pongan tristes. Nehemías capítulo 8, versículo 9. Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y es dentro de este contexto que aparece el verso tan repetido y cantado
por muchas generaciones de cristianos. En Nehemías capítulo 8, versículo 10. Luego Nehemías añadió: ya pueden irse. Coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Genial, pero ¿cuál es el gozo del Señor? ¿En qué consiste el gozo del Señor? Bien, todo lo que tenemos que hacer es observar el contexto inmediato del pasaje. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué ha pasado? Lo que está sucediendo es que el pueblo está tremendamente conmovido y compungido por el efecto de la palabra de Dios en sus corazones, porque esta audiencia preparada sobrenaturalmente está escuchando, entendiendo y siendo confrontada con su desobediencia a los estatutos y ordenanzas de Dios para ellos. Unamos entonces las piezas y tendremos el significado de este verso. Dios se goza cuando escuchamos, entendemos y respondemos en fe y obediencia a su palabra. Ese es su gozo, y en ello debe estar nuestra fuerza. Preguntas para la reflexión. Número 1. ¿Qué tan importante es para ti que tu hijo adolescente aprenda a escuchar la voz de Dios? Número 2. ¿Dirías que él tiene oídos para escuchar la voz de Dios en su palabra, o que por alguna razón está distraído o indispuesto? Número 3. Si el gozo de Dios es que alguien escuche, entienda y guarde su palabra, en una escala del 1 al 10, ¿cuánto gozo de Dios produces tú? ¿Y cuánto gozo de Dios produce tu hijo? Número 4. ¿Qué cambios puedes hacer en tu rutina diaria para que el orar por tu hijo adolescente, para que el Espíritu de Dios abra sus oídos y su corazón a lo que Dios quiere decirle en su palabra, sea una prioridad en tu vida?